Buenas tardes a todos y todas los que no he saludado, los que están ingresando después de, de las primeras charlas informales. Muy contenta de estar compartiendo esta tarde otoñal, que en Misiones Posadas seguramente es veranito y aquí en Mendoza ya es un otoño bastante ocre. Feliz de formar parte de este proyecto de capacitación que ha iniciado la Escuela del Poder Judicial, de la mano, por supuesto, de mi gran amigo el doctor Juan Manuel Lescano, que siempre es una máquina de generar y generar instancias de encuentro, a quien agradezco, y también, por supuesto, a la coequiper y maestra de las maestras, que es la otra pata de este curso, la doctora Ida, que bueno, me convocó también a formar parte de esta dupla, donde en este primer módulo trabajamos los temas del derecho alimentario y en el segundo módulo vamos a trabajar temas patrimoniales más asociados a cuestiones derivadas de los efectos de las relaciones de pareja, tanto del matrimonio de la que va a hablar ella, como de las uniones convivenciales que me va a tocar a mí enfocar. Ustedes saben que para todos los que amamos la docencia, esta forma de encuentros virtuales representa un enorme desafío porque no podemos sentir la vibración del fenómeno maravilloso que se produce en las aulas cuando estamos face to face, intercambiando opiniones y construyendo aprendizajes. Por eso yo estoy tratando de encontrar mecanismos para no hablar sola, para no volver al siglo XIX, como me siento a veces que estoy y buscando por sobre todo evitar una conferencia magistral, que no es lo que quiero, que a mí me parece que no es lo que realmente aporta. A veces estos medios virtuales no nos dejan demasiado espacio, pero mi proyecto de hoy es tratar de tener algunos intercambios que yo los he puntuado en la presentación, que no sé si ya les han enviado a ustedes, Diana, la presentación ya se la han enviado o todavía no. Hola, doctora. No, Sí. eso se les envía una vez terminada la Una vez, charla. bueno, sí, yo la envié porque a veces como hay gente que lo ve a través del teléfono estos encuentros y es muy chiquitito para ver los PowerPoint, digo, a lo mejor prefieren ir teniendo en otro entorno la presentación. Pero bueno, en esa presentación yo he pautado algunos minutos como para los intercambios o debates. Mm, Sobre todo con la idea de que hagamos valga la redundancia, lluvia de ideas sobre algunos de los temas más controversiales que tiene la cuestión de los alimentos. Si bien en este encuentro yo me voy a enfocar fundamentalmente en los alimentos derivados de la responsabilidad parental, muchos de los tópicos de los que hablemos también tienen aplicación a otras fuentes del derecho alimentario que ustedes conocen, como por ejemplo los alimentos entre parientes, los alimentos derivados de la vida conyugal y del divorcio, los alimentos derivados de las uniones convivenciales y todos los temas que trabajó Aida en la clase de presentación, los alimentos asociados a otras nuevas fuentes fundadas en los principios de solidaridad, como por ejemplo los derivados del progenitor, digamos, aquellos que puede llegar a tener el progenitor afín o de las relaciones de abuelas y nietas. Bueno, la primera cuestión, y antes de comenzar a compartir la pantalla, he visto que hay, y ya me han contado, jueces y juezas que tienen en su trabajo cotidiano que resolver asuntos donde se plantean reclamos de alimentos, y entonces yo quisiera comenzar con una pregunta que me interesa que ustedes la respondan en el chat y yo voy a ir relevando esas respuestas. Quiero que
que las preguntas que yo hago para que se respondan en el chat, las respuestas sean muy sencillas, sí y no, sí o no, y luego, a partir de estas respuestas, empezaremos a construir algunos fundamentos. La pregunta disparadora del tema de hoy está asociada a esta cuestión. ¿Piensan ustedes que los cambios en materia de ejercicio de la responsabilidad parental han modificado el estándar y las reglas del derecho alimentario y esto tiene un impacto directo en, digamos, en los reclamos? O sea, hay, a partir de la modificación de las reglas de la responsabilidad parental, donde el principio es el ejercicio compartido, ¿ustedes entienden que hay una modificación sustancial en el régimen del derecho alimentario de los hijos? ¿Qué opinan? Vayan escribiéndolo en el chat. Si hay alguien que quiere tomar la palabra, la puede tomar. No sé si tienen habilitados los micrófonos o no. No, capaz que están todos cancelados, pero si los tienen cancelados, vayan respondiendo en el chat las ideas que tienen ustedes sobre esto, mientras yo voy a ir intentando compartir la pantalla. Están saludando, buenas tardes, pero yo quisiera saber si ustedes opinan que el régimen alimentario se modificó, digamos, ha sufrido un impacto considerable a partir del cambio en ejercicio de la responsabilidad parental. Porque de no ser así, no sé qué estamos haciendo. Aquí, Magdalena dice que sí, Gisela dice que sí, Gisela de Pinto dice que sí. ¿Hay alguien que opina que en realidad las reglas y principios que sostienen el régimen del derecho alimentario se mantienen prácticamente inalteradas? O sea, ¿hay alguien que opina en contra de esta afirmación? En principio tenemos 3 respuestas, somos como 85 personas, hay algunos que están un poco, digamos, intentando contestar. Bien, sí, doctora. Pese a que algunos se rehúsan al uso del nuevo código, dice una colega, totalmente cierto, se modificó. Bueno, con estos elementos que ustedes me están planteando, aquí por un lado una alerta que hay que ponerle la ficha a la formación en el nuevo código, que es ley vigente. Voy a comenzar entonces este trabajo compartido con ustedes. Espérense que quiero compartir pantalla. Voy a buscar el Power para compartir pantalla. Y aquí es donde ya empezaremos a trabajar. No sé por qué lo veo chiquitito. Acá está. Lo veo chiquitito ahí y ahí está. Entonces, claramente, la modificación en las reglas de la responsabilidad parental, transformando un sistema de ejercicio fundamentalmente unipersonal a ejercicio compartido por regla, tiene una incidencia digamos, en el derecho alimentario que lleva a que antes, ustedes saben que soy abogada litigante, siempre tenía como premisa que cuando iniciaba una acción para obtener la fijación de una cuota alimentaria en beneficio de niños representados por su mamá, siempre la sentencia me iba a salir a favor con independencia de si yo pedía 10 o 50, digamos que yo hubiese pedido 50 y me daban 10, pero de alguna manera la cuota se fijaba. En cambio, en el régimen actual, al modificarse las reglas de juego del ejercicio de la responsabilidad parental y con ellas también del cuidado, esa respuesta no es automática.
A ver qué dice Martín ahí que me entró un chat y se me escapó. Bueno, no lo puedo recuperar. No sé si hay alguien Diana, vos considerás que necesitas tomar el micrófono para aclararme algo, vos sabés que me detenés y yo aclaro lo que pueda ir surgiendo. Decía entonces que a partir de esta lluvia de ideas, la responsabilidad parental compartida tiene impacto en el régimen alimentario de los hijos. Hay un consenso en que sí, y hay un consenso que ya no hay una relación sine qua non de que si voy a hacer una demanda, si voy a demandar reclamando alimentos para los hijos, digamos, en una acción iniciada por la progenitora, no necesariamente esa demanda va a tener un resultado, si se quiere, favorable, fijándose una determinada cuota alimentaria. Esta es un poco la idea que yo traigo para compartir con ustedes en esta tarde, que bueno, pretendo a ver si podemos avanzar en la construcción de estos conceptos y sacar algunas conclusiones. Bien, pero para eso necesitamos partir de algunos principios estructurantes. Yo le pedí a Ida el Power para que no nos repitamos en los temas que ella había tratado, y he visto que, bueno, el enfoque que yo quiero darle es distinto del enfoque con el cual ella ha trabajado, así que me permito repetir estos principios, o tomar o traer estos principios que para mí son estructurantes en el derecho alimentario de los hijos e hijas menores de edad. En primer lugar, que se trata de una cuestión de derechos humanos. En segundo lugar, que se trata de una cuestión donde juega radicalmente en este momento la necesidad de hacer intervenir la perspectiva de género. En tercer lugar, otro principio estructurante es el impacto de la coparentalidad en esta obligación alimentaria. Y el cuarto, hay más, por supuesto, pero del cual yo voy a hablar esta tarde, es cómo juegan las autonomías de padres y de hijos en punto a la fijación de la cuota alimentaria. Con respecto al primer principio, habría muchísimo para hablar. Aida en el primer módulo habló de la ampliación de legitimados, y esto tiene que ver con que estamos hablando de un derecho humano fundamental que hace a la integridad física, psicológica de las personas beneficiarias, que tiene reconocimiento. Ustedes saben que el reconocimiento más patente surge del artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, pero también en esta batería de normas orientadas a la tutela judicial efectiva del derecho alimentario, que está consagrada en este bloque de artículos ubicados en el derecho de los parientes, que va del 550 al 553 y que proporciona una serie de herramientas de altísimo valor para obtener el cumplimiento integral, oportuno y eficaz de la sentencia de alimentos. Estos dos, digamos, subprincipios, o estas dos manifestaciones del principio de que estamos hablando de una cuestión de derechos fundamentales, la vamos a analizar al comienzo de este encuentro. Luego vamos a detenernos en este tema, el enfoque del derecho alimentario desde la perspectiva de género. Todos ustedes saben que tenemos como argentinos y como integrantes de un país o habitantes de un país, operadores de un país que ha suscrito los instrumentos internacionales de protección de los derechos de la mujer, que estamos obligados a no solo a capacitarnos, sino también a resolver los asuntos o a gestionar los asuntos en los cuales intervenimos, teniendo en cuenta esta perspectiva de género. Esto son 3 puntos los que yo voy a tocar hoy. ¿Qué tiene que ver la capacitación, o cuál es el impacto en la necesaria capacitación para la valoración de los asuntos alimentarios?
Por otro lado, la valoración de la perspectiva de género en la fijación de la cuota. Y por último, aquellos casos en los cuales el impago de la cuota alimentaria puede ser considerado una forma de violencia de género, especialmente en su manifestación de violencia económica. Luego tenemos el tercer principio, que donde más nos vamos a detener por la mitad del encuentro, donde yo voy a tratar de desarrollar o de refrescar algunas reglas del derecho alimentario asociado a la coparentalidad y también de desterrar algunos mitos que tanto entre abogados, por un lado, entre la gente, papás y mamás, que cuando consultan o cuando esperan una decisión judicial, tienen algunas construcciones que no responden a las normas ni al sistema de principios que sostiene este derecho alimentario. Por ejemplo, el famoso mantenimiento del nivel de vida de los hijos. Ese mantenimiento del nivel de vida que los hijos tenían durante la convivencia no resulta ser una regla legal, ni tampoco se deduce del sistema estructurante los principios alimentarios, sino que es un mito que viene del viejo código. Cuando, ¿se acuerdan? El viejo 207 decía que en el caso de que la mujer, de que los alimentos se fijen por culpabilidad de uno de los cónyuges, el otro va a tener derecho a una cuota para mantener el nivel de vida que tenía durante la convivencia. Esa idea que viene de allá, que parece que se mantiene todavía en el aire, genera una expectativa que no es tal. Porque al menos en mi Argentina, cuando de una familia que tenía uno o dos ingresos, con una vivienda, un gasto de internet, un gasto de luz, de gas, de supermercado, de impuestos, un determinado gasto unificado, luego esa familia se desmembra y hay que sostener dos hogares con los mismos ingresos. Es bastante difícil venir a decir que se va a poder mantener el mismo nivel de vida que los hijos tenían durante la convivencia. Lo que sí, teniendo en cuenta los principios del interés superior, hay algunos temas que van a poner, o algunos rubros donde mayor será el énfasis en tratar de no modificar el status quo, por ejemplo, el colegio. Pero eso no tiene que ver con el mantener el nivel de vida de la convivencia, sino lo que tiene que ver es con el mejor interés del niño en mantener un cierto estándar o su estatus anterior y no modificarle, por ejemplo, su grupo de relaciones, su nivel educativo, pero pasa por otro lado. Y por último, el tema de las autonomías, tanto de padres como de hijos, a la hora de tomar decisiones en relación con los principios, o digamos, las cuotas alimentarias. Entonces, empecemos por el primero. Decimos que es un tema de derechos humanos. Hay mucha jurisprudencia, muchos desarrollos de doctrina sobre el carácter de derecho fundamental del derecho alimentario de los niños y niñas. Yo simplemente, como para dejarles una pincelada de color, les recuerdo un pronunciamiento que ha sido dictado el año pasado en el contexto de pandemia por un juzgado de paz, la actividad de los juzgados de paz en materia de protección de los derechos de los vulnerables y sobre todo en contexto de pandemia ha sido realmente aplaudible en muchos estos juzgados que están cerca de la gente y ven de qué manera hay que proteger a los vulnerables. Bueno, digo, ha sido destacable durante muchos de sus pronunciamientos que han tenido lugar en pandemia y en general, ¿no? Es destacable. Bien, ¿qué pasó en este tribunal? En este tribunal
llega una señora que no tenía la tarjeta de débito para retirar los fondos que tenía que depositar el papá de los hijos durante el tiempo de pandemia, en la época que los bancos estaban cerrados. Viene a plantear que por favor le permitan abrir el banco, le permitan entrar al banco para sacar el dinero por ventanilla. El tribunal acepta el planteo, hace lugar, pero además va más allá con estos argumentos. Dice, es inaceptable que la entidad bancaria, en este caso el Banco Oficial de la Provincia de Corrientes, no permita el retiro de los fondos por ventanilla cuando los mismos corresponden a alimentos que en definitiva hacen a la subsistencia de niños, niñas y adolescentes. Esto es una cuestión de orden público que me exige a mí medidas de acción positiva por parte de los órganos del Estado. Y entonces dice, no solo voy a proteger a estos vulnerables puntualmente, sino para evitar futuras vulneraciones, esto es, con una visión claramente consecuencialista y proactiva, digamos, amplía en sí su decisión, no solo a los casos de alimentos, sino también a los casos de violencia familiar y género, y casos de protección de otras personas vulnerables, y entonces ordena al banco de Corrientes habilitar el cobro por ventanilla en las cuentas judiciales correspondientes a los alimentos, debiendo asimismo adecuar la normativa interna. Es decir, este pronunciamiento es un para muestra, basta un botón, es un botón de ejemplo de la aplicación del principio de oficiosidad en materia de fuero de protección de los vulnerables, de decirle al banco, mire, abra, reciba a esta gente, entregue el dinero que les corresponde cobrar, porque hacen a la subsistencia. Estamos hablando de un derecho fundamental. La otra cuestión, es decir, tendríamos allí, como les decía, muchísimo para hablar, pero solamente como tengo que explicar el ejercicio compartido de la responsabilidad parental y alimentos, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a introducirnos, sí, ya un poquitito más a fondo, porque también tiene que ver con el derecho, la corresponsabilidad alimentaria, con el otro principio que es la valoración de los temas con perspectiva de género, para asesorar, para fijar la cuota y para valorar el impago como les anticipé recién. Muchas veces operadores jurídicos, abogados, funcionarios, plantean, o me han planteado a mí me suena esto de la perspectiva de género como un concepto tan amplio y tan indeterminado que no sé cómo llenarlo de contenido. Algo parecido con lo que nos pasaba con el tema del interés superior del niño, y necesito que me diga qué es aplicar la perspectiva de género en cuestiones patrimoniales, porque todos sabemos que si vamos a valorar una situación de una mujer víctima de violencia de género, de violencia sexual, de violencia física, todos los mandatos del sistema interamericano están claramente orientados a la fijación de estos estándares, que dice que toda vez que una mujer, por el solo hecho de ser tal, se encuentra atrapada en un conflicto jurídico, la interpretación debe ser una interpretación en favor de sus derechos, pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de alimentos o de patrimonio, como vamos a ver cuando veamos las uniones convivenciales. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Entonces yo, que soy así como, me gusta ser esquemática, cuando pretendo transmitir algún concepto, me parece que puede ser útil pensar como en 4 pasos de esta herramienta conceptual que es la perspectiva de género. Un primer paso que consiste en identificar y cuestionar los estereotipos de género que se expresan en ideas que tiene la gente y que es la gente que está involucrada en ese asunto que tengo que resolver o que tengo que gestionar o sobre el cual tengo que intervenir.
significa esto? Significa examinar si a la base de esta dinámica de relación familiar subyacen estos estereotipos, patrones culturales patriarcales, que condicionaron una cierta distribución de roles y funciones dentro de esa pareja y que a la posteriori colocan a la mujer, a la mamá, en una condición de mayor vulnerabilidad. Una vez que yo analicé si en esta familia, bueno, la mujer no trabaja, ¿por qué no trabaja? Porque no trabaja porque el hombre no quiso trabajar, porque el hombre no la dejó trabajar, porque tiene 4 hijos y pactaron que él va a seguir produciendo, obteniendo recursos y ella se va a quedar en el hogar, porque por distintas circunstancias su formación, por circunstancias asociadas a sus premios, su formación ha sido menor, porque ella cada vez que quería trabajar solo podía trabajar en un empleo subremunerado, con alta brecha salarial respecto del varón, y entonces la pareja decidía que ella se quede y él vaya a trabajar, etcétera, etcétera. Esto lo tengo que ver. Luego de ver esto, tengo que tratar de identificar si los actos, si hay en este contexto familiar, actos de discriminación que se pueden llegar a plasmar en situaciones de violencia económica. Algunos ejemplos que denotan estas, o que permiten demostrar algunos tips en este sentido, por ejemplo, son los casos de vigilancia exhaustiva en el uso del dinero, que se entrega en cuentagotas, con el propósito de mantener el control de la economía doméstica. Estos casos donde no estamos hablando de que no hay dinero para sostener el hogar, sino lo que estamos hablando es que el control del varón, por parte del varón, es permanente respecto de la economía, y la mujer tiene que rendir cuentas permanentemente por todo gasto mínimo que sea, asociado a este reproche del varón proveedor y la mujer mantenida. Otros ejemplos durante la vida en común, bueno, andate que te vas a morir cuando se empieza la situación de crisis y vos te vas, yo no te voy a pasar un peso, o te voy a cortar la tarjeta de débito, o bueno, ni que hablar de la destrucción de los bienes o el ocultamiento y los fraudes digamos, que se producen respecto de los bienes adquiridos con el esfuerzo común, vaciamiento de cuentas bancarias, etc. Cuando se produce la separación, los casos de violencia económica en materia de recursos para sostener el hogar suelen ser sumamente notables. Por ejemplo, la suspensión automática de los aportes para la casa de los hijos. Me voy, no te paso un peso más y arreglate. Y entonces la mujer empieza a correr entre amigos, sale a trabajar, acepta cualquier trabajo, deja a los hijos solos para poder llegar a sostenerse, llegar a fin de mes, maniobras fraudulentas para insolventarse, cuestionamientos sobre el uso del dinero que aporta. El otro día, miren, esto me ha pasado, yo en el estudio tengo un papá, un señor, cliente varón, que tiene un conflicto de alimentos con la mamá de sus hijos. Él, tienen 2, el varón vive con él, la mujer, la nena vive con la señora, y están ahí en un litigio. Y entonces me viene a plantear que un amigo que vive en Buenos Aires hizo un fideicomiso ciego para los alimentos respecto de los hijos, porque de esta manera la obliga a la mujer a rendir cuentas de todo el dinero que gasta, está incorporada en la cuota, y se entera si compró, si ella se gastó la plata de los alimentos de los hijos en una cartera o en un perfume. No les veo la cara, pero tendrán que ver ustedes mi cara cuando este hombre me dice semejante barbaridad. Pero esto, que es una persona formada, que tiene profesional, cuando me sale con esto, yo digo, y no tuvo la vergüenza de decirlo, por más que yo ando vociferando por los micrófonos del mundo, lo que representa la violencia económica, y él lo sabe, de plantearme semejante cosa. Todos estos estereotipos han calado tan hondo que cuando yo después de terminar la consulta le dije, la próxima vez que me vengas con algo así, renuncio a tu patrocinio y arreglátela. Bueno, a lo largo de la conversación surgió que él se empezó a dar cuenta de la barbaridad que estaba diciendo,
pero lo dijo con tanta espontaneidad que está demostrando hasta dónde estos estereotipos pueden, y eso que él está denunciado por violencia de género respecto de la mujer, pueden haber calado tan hondo que no los que se les pasan inadvertidos. Y por supuesto, de lo que vamos a hablar hoy fundamentalmente es el caso del incumplimiento de la cuota pactada o fijada judicialmente. El tercer paso, cuando yo tengo que analizar una cuestión desde la perspectiva de género, es ver si estos estereotipos, si hay o no hay estereotipos a la base de esta relación que fundan estos contextos de violencia económica, y si a partir de eso puedo yo caer como magistrado en un supuesto de discriminación indirecta si aplico una norma que de algún modo, en principio, podría ser aparentemente neutral, pero si la aplico en este contexto, puedo llegar a producir un perjuicio, una desigualdad respecto a la mujer. Por ejemplo, la norma que dice que ambos progenitores tienen obligación de mantener a sus hijos conforme a su condición y fortuna. Esta norma, si yo no la aplico teniendo en cuenta el caso concreto, la posible existencia de estereotipos que dieron fundamento a esta, digamos, a esta forma de organización familiar, me puede llegar a producir un perjuicio. Y por último, el último paso es actuar. ¿Cuáles son las herramientas jurídicas? Una vez que yo detecté que tengo un caso fundado en estereotipos, que tengo una situación de violencia económica que me puede estar generando una suerte de discriminación indirecta si yo no abro los ojos, actúo. El Código Civil y Comercial da varias reglas que están previstas dentro del sistema del derecho de las familias. La primera es que me dice que ambos progenitores deben contribuir a los gastos del hogar en proporción a sus recursos. Esto no quiere decir 50 y 50. Si él gana 10 y ella gana 1, la proporcionalidad en cuanto al sostén claramente va a determinar que él va a aportar 10 veces más. La otra norma de gran valor es este reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico, tanto para los matrimonios como para las uniones convivenciales. Y la última que yo aquí les puntualicé es que está directamente asociada al ejercicio de la responsabilidad parental, que seguro muchos de ustedes utilizan en su práctica cotidiana, es la consideración de el valor económico que tiene el cuidado de los hijos como aporte a su manutención. Y yo digo, para muestra basta una pandemia, porque lo que nos ha sucedido en el año 2020, parece que puede llegar a seguir sucediendo de aquí en adelante, es que digamos, ha puesto sobre la mesa, sobre el tapete de la discusión, el gran aporte que quienes cuidan, que en su mayoría son mujeres, hacen al Producto Bruto del país, porque esto genera una enorme, digamos, riqueza en cuanto a lo que representan las tareas de cuidado, y esto ha sido recogido por el Código en este artículo 660. Tenemos estas herramientas que son de enorme valor, pero también tenemos decisiones de los tribunales. En un fallo de la semana pasada, de hace 15 días, del 17 de marzo de este año, un tribunal de Río Tercero, ahí ustedes tienen la carátula de la causa, resolvió un tema de alimentos. Mamá reclamaba alimentos, papá se resistía, pero hace una consideración, un párrafo puntual, antes de comenzar a analizar el derecho a la cuota alimentaria, donde, bueno, lo manda al rincón al abogado a llorar, para que se empiece a capacitar y empiece a estudiar los temas de género. Fíjense lo que dice el tribunal. Previo a ingresar en el tratamiento de la fijación de la mesada alimentaria, corresponde que me detengan ciertos argumentos vertidos por el señor en su escrito de contestación de la demanda. Estos argumentos no son una estrategia defensiva. En realidad, lo que reflejan es un discurso
ofensivo y humillante hacia quien es la mamá de sus hijos, que patentiza normas patriarcales que han regido las relaciones humanas de modo desigual y que ha perjudicado no solo a la mujer, sino también a los varones. ¿Y qué es lo que decía este hombre para que este juez se haya vuelto tan loco? Dice lo siguiente, copia textual. Lo real y cierto, cuando dice el hombre cuando se defiende, es que la señora no está reclamando dinero para sus hijos, lo está reclamando para sí. Ella que la misma, pese a no pagar alquiler y vivir en la vivienda que ha sido sede del hogar conyugal, vive de fiestas con amigas y amigos en dicha vivienda y otras. Asidua concurrente a boliche, fiestas, etc. Y debido a ello es que necesita dinero para poder cubrir sus gastos y salidas, más no los de mis hijos, los que están debidamente cubiertos gracias al compareciente que no pagaba alimentos, sino que tenía de algún modo un régimen de cuidado, ya vamos a ver, compartido indistinto, pero las nenas estaban mucho tiempo con él. Esto que está diciendo, uno siempre dice, hay cosas que uno las puede pensar, pero no las puede decir. Hay cosas que uno las puede decir, pero no las puede escribir en un escrito judicial. Este abogado, cuando escribió esto, que probablemente lo haya hecho para seguirle digamos, la voz de su cliente, recoger la voz de su cliente, se crucificó. El tribunal dice, los nuevos estándares normativos en el abordaje de la perspectiva de género me obligan a mí a garantizar una protección eficaz y eliminar estas formas de discriminación y violencia. Y para lograr este cometido, resulta indispensable actuar con la debida diligencia. Es decir, yo no me puedo quedar en el molde después de teniendo en este expediente un escrito que tiene esos dichos. Tengo que identificar la situación, el estereotipo, evitar la incidencia de estos estereotipos que me posibilitan ocultar, tolerar, perpetuar la discriminación y la violencia contra las mujeres, y dentro de este contexto actuar, detectar y actuar, para tratar de evitar que estas desigualdades se perpetúen, estos patrones culturales sigan calando tan hondo. Y después explica lo que entiende él, que es un caso sospechoso de género, cuando la posición asumida por cada una de las partes en el marco de la situación conflictual justamente deriva de los roles estereotipados que cada uno tiene en su función de hombre o mujer, ¿no? Y entonces descalifica totalmente estas consideraciones que hace el varón respecto de la madre de sus hijos. Esto que este hombre, que este juez hace de resaltar y de cuestionar estas palabras. No es la primera vez que uno lo lee en una sentencia. Recordemos que, por ejemplo, hay un fallo que tuvo mucho impacto mediático de hace un par de años, creo que fue el año 2017 de Rosario, donde también el hombre decía cosas como que la mujer era una vaga porque no le gustaba cortar el pasto ni cocinar y que tenían que comer de delivery y una serie de cosas así que el tribunal llama la atención, pero no llega a este nivel de decirle esto, espérense, de decirle, por tal motivo entiendo que corresponde ordenar al señor al doctor, a que realice una adecuada capacitación en cuestiones de género a los fines de que internalice los principios antes mencionados y modifique los patrones socioculturales de conducta para alcanzar la eliminación de los prejuicios y prácticas que se encuentran basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o formas estereotipadas de hombres y mujeres. En verdad, este ordenar, no sé cómo lo va a llevar adelante, porque el magistrado no tiene, al menos en Mendoza, no tiene un poder, digamos, tiene poder sancionatorio, pero esto de ordenar al magistrado a capacitarse, probablemente lo que hubiese correspondido aquí en Mendoza es una vista al Colegio de Abogados a fin de que garantice. Parece un poco estridente, no sé si este fallo va a quedar firme o no, pero lo cierto es que la capacitación es
una obligación, no solamente de los magistrados, sino también de los abogados que llevan adelante estas causas y que en definitiva, si aparece una persona que tiene intenciones de que se plasme algo, algo de esta naturaleza en un escrito judicial, se abran los ojos al respecto. Es decir, esto, más allá de la cuestión puntual o coyuntural, de la posibilidad o de la prudencia de este magistrado en ordenar esta capacitación, pero sí quiero mostrar con ustedes toda esta revolución que está abriendo juego también a la necesidad de poner atención en los temas de formación y asesoramiento. Punto. Punto. ¿Qué es lo que tengo en cuenta a la hora de fijar la cuota alimentaria a la luz de la perspectiva de género? Y básicamente ese famoso 660 que le mencionamos antes, hay un fallo muy interesante de la Suprema Corte de Buenos Aires del año 2017, que fue como el leading case, que luego han replicado muchos otros pronunciamientos que hacen referencia fundamentalmente a que esta norma es una medida de acción positiva en el sentido del artículo 75, inciso 23, que protege especialmente a la mujer, a la que considera una integrante de un grupo tradicionalmente, digamos, tradicionalmente o históricamente desventajado. Entonces, la cuestión atente y la capacitación, y capacitación que me hace mirar para atrás los 4 pasos que vimos recién. La segunda, tener muy en cuenta estas herramientas que da el Código Civil y Comercial, las acciones positivas, cuándo se va a fijar o no digamos, la cuota y la cuantía de la cuota. Y la última, que yo me quiero referir hoy, es esta cuestión de el impago de los alimentos como una conducta violenta. Tenemos todo un movimiento de doctrina y jurisprudencia que está comenzando a sentar un camino asociado a esta idea de que el incumplimiento del pago de alimentos cuando resulta ser una conducta permitida por la judicatura, está reflejando en definitiva un sesgo sexista y estereotipado que se evidencia en la resistencia judicial al reconocimiento del caso como un supuesto de violencia económica. Hay un elemento, hay una visión, entre ellas hay un par de trabajos que ustedes tienen citados aquí en este Power, como por ejemplo de Melanie Salcedo, haciendo comentario a un fallo que inmediatamente vamos a ver, Kovalenko, sin perjuicio de también los trabajos, por ejemplo, de Clara Coria o de Ana Mafía, que comiencen a abrir el camino en este sentido, ¿no? De ver, de abrir los ojos frente a la necesidad de comenzar a considerar estos supuestos como casos de violencia económica. Y si no se hace, no se hace porque hay un sesgo sexista y estereotipado. Las decisiones judiciales, dice este artículo, que no identifican un supuesto de violencia de género, constituyen violencia institucional y discriminación contra las mujeres y los niños y niñas que impiden el acceso a una vida libre de violencia. Este enfoque está diciendo que cuando hay un impago de cuota alimentaria, no me refiero al caso del papá que no puede, me refiero al caso del papá que maltrata a través del impago de cuota alimentaria, oculta bienes, renuncia al trabajo para no tener un trabajo en relación de dependencia. Dice, hay 2 víctimas, los hijos y la mujer. Entonces aquí viene mi segunda pregunta, que tal vez Diana me puedas ayudar. A ver qué piensan los colegas respecto a esta inquietud. Desde el punto de vista sustancial, ¿hay una diferencia entre afirmar que el incumplimiento alimentario viola los derechos de los niños y niñas alimentados, de sostener que hay 2 víctimas, los hijos e hijas necesitados y las madres que los cuidan? Esto es
la pregunta sería, Mariel, esto que me estás diciendo está bien, es muy bonito desde lo ideológico, pero o desde lo filosófico, pero ¿para qué me sirve a mí hacer esta distinción o venir a decir que esto es un caso de violencia económica? ¿Para qué me puede servir, juez, abogado, parte? Decir que un caso de impago de alimentos genera violencia hacia los hijos y hacia las madres. Si yo puedo decir que el incumplimiento de la cuota alimentaria viola los derechos humanos de los hijos, y para eso tengo toda la batería de normas que me da del 150, del 550 al 553 para tratar de obtener el cumplimiento. Hay una diferencia entre decir que es, bueno, que es un problema que el padre que no paga, en definitiva, maltrata a sus hijos, violando sus derechos humanos, que decir que el padre que no paga maltrata a ambos. Tiene dos víctimas. Sí, yo personalmente creo que sí, porque se estaría ejerciendo violencia económica, como usted hoy más temprano refirió. Violencia económica respecto a todo el grupo familiar. Al padre, al no pasar alimento a sus hijos, hace de que la madre se tenga que accionar judicialmente, concurrir a los tribunales para hacer valer los derechos de los hijos. Y también esta conducta procesal a veces de los demandados también genera, se podría decir, hasta un daño psicológico a la madre. Claro, yo soy defensora oficial, por ejemplo, y en muchos casos las madres que van a demandar alimentos, y cuando vemos en este trajín del proceso de que no tiene bien a su nombre, o renunció al trabajo solo para no pagar alimentos, quieren desistir del derecho, y bueno, y hay que insistirle a las madres que no abandonen el proceso, que en alguna instancia tenemos para reclamar a los abuelos, si es que hay algún tío. De alguna forma vamos a seguir luchando por los derechos de los niños, pero también se ven involucrados los derechos de la progenitora. Eso que usted... sí, se estarían violando la dignidad de la mujer y del género. Eso que usted está diciendo es en definitiva la doctrina que sostiene que no es una doctrina unánime, recién ahora se está abriendo paso, incluso a mí más de una vez. Esta pregunta que yo les traslado a ustedes es una pregunta que a mí más de una vez me han hecho cuando yo doy estas clases. ¿Pero para qué? ¿Pero cuál es el cambio? ¿Por qué me estás proponiendo esto si a mí me alcanza con decir que viola los derechos de los niños? No, es necesario que se visibilice también que hay otra víctima, no solo por las herramientas, como usted dice, que proporciona el derecho. A ver, si hay violencia de género y la Argentina no actúa, también es responsabilidad internacional, ¿no? Y la debida diligencia de llevar adelante todos estos estos abordajes que surge de la Convención Belén do Pará, el 7.b, la tenemos todo. Entonces, a mí me parece que esto que se está diciendo, con lo cual yo comparto, y veo que hay en el chat también, Dayana, si querés leer algo de lo que dice el chat, Sí. Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer una consideración con respecto al tema. Desde dos lugares. El primero, me parece que ya desde el punto de vista de la evolución del derecho procesal, la acción de alimentos no debería llamarse acción de alimentos, sino de coparticipación de la responsabilidad de sostenimiento de los hijos, porque pareciera que la madre está reclamando, o sea, hasta ese momento, ¿cómo se sostuvieron los hijos? ¿Quién paga los servicios esenciales? ¿Dónde está el techo? ¿Dónde están esos chicos? Entonces, ya el mote de acción de alimentos parecería
que los demás, o sea, que el reclamante sería la madre, cuando en realidad ella lo que necesita es una coparticipación de esa responsabilidad que la ley ya de entrada la pone en cabeza de la madre. Y lo segundo, con respecto a la violencia de género, es algo que no se ve, que la madre cuando tiene que iniciar una acción de alimentos muchas veces termina o desistiendo o quedándose con los alimentos provisorios, porque todo el aparato judicial pareciera que conspira en contra de que se llegue al fin, y esta señora tiene que mantener a sus hijos, salir a trabajar, concurrir a audiencias, ir a ver al abogado y seguir todo un proceso que se vuelve en contra de ella misma. Entonces, al atravesar la cuestión de género, todos los procesos, vemos que muchas veces a la mujer se le vuelve mucho, a la mujer separada que tiene a su cargo a los hijos, o el proceso judicial se le vuelve mucho más engorroso que al hombre que no tiene esta responsabilidad encima. Entonces, la mujer que encima que está reclamando una coparticipación porque no le alcanza el dinero, tiene que tomar un transporte para llegar a ver al abogado, para ir a la audiencia, y todo esto, digamos, se vuelve en contra. Y encima más de una vez es maltratada por un sistema judicial que no entiende esto que usted está planteando con tanta claridad, sujeto a este principio exactamente de la alimentada o mantenida, porque el principal estigma está en lo que yo, que era lo que decía el papá de Río Tercero, yo lo que le doy que quiero que sea para mis hijos, no tengo ningún problema en darle a mis hijas, pero si yo le doy cuota, se lo va a gastar ella. Este estigma, este gasto, esta revictimización del sistema, de los trámites, de lo que dura un proceso. Yo me acuerdo cuando estuvimos allí en Posadas, ustedes me contaban, hará 3 o 4 años, que un proceso de alimentos, los alimentos provisorios se fijan rapidísimo y un alimento definitivo puede demorar 1 año y medio. En Mendoza, en ese momento, a nosotros nos demoraba 3 años, 3 años y medio un proceso de alimentos. Nos cambió la ley, con la nueva ley, durante 6 meses funcionó la ley y ya está otra vez, digamos, desvirtuado todo y hemos vuelto al mismo sistema anterior. Es decir, además de eso, el tiempo que se demora. Muy bien, me parece, ¿hay alguien más que quiera aportar algo antes de seguir? Hay aquí, sí. Respecto a lo que hacía referencia a este fallo, que bueno, salió publicado en varias revistas de que el juez le llamó la atención o le mandó al abogado a especializarse en cuestiones de género. Creo que la ley Micaela debe ser obligatoria o es obligatoria para todos los operadores, para todos los funcionarios públicos, pero al estar el abogado equiparado a la figura de un juez, también debe ser obligatorio para los abogados especializarse en cuestiones de género. Sí, creo que es una cuestión de sentido común y es una obligación moral. No sé si puntualmente esto uno lo puede tomar como un mandato. Probablemente deban modificarse las leyes de ética profesional. ¿Cómo sería efectivo este apercibimiento? Sería por ahí, sí, más. Sí, sería por el tema del colegio de abogados, yo creo. Esto por las colegiaturas. Aquí me parece interesante un planteo de un colega que dice: la diferencia gira en torno a considerar a la mujer una persona de extrema vulnerabilidad, lo cual no puede ser en todos los casos. Bien, me encanta esta reflexión del colega, porque yo, por supuesto que no en todos los casos la mujer está en una condición de extrema vulnerabilidad, pero esto no está asociado a que sea pobre, de una pobreza entendida en el sentido del cual nosotros estamos entendiendo. Yo les voy a dar un ejemplo que seguro ustedes tendrán muchos para pensar en sus prácticas cotidianas. En el estudio llevamos un caso de 2 papás con 4 niños, 2 mellizos, los 2 son escribanos. Tenían una escribanía juntos. Ella, cuando nacen los mellizos hace 15 años, deja de trabajar y se queda a cuidar el hogar. Durante los 15 años siguientes,
él ha sido el sostén del hogar y ella se ha dedicado a cuidar a los hijos. Las 3 o 4 veces que intentó volver por una necesidad básicamente psicológica, de tener algo propio de una proyección, el boicot era permanente, gastamos más en niñera que lo que vos ganás, no es necesario porque total todos los clientes los manejo yo, gastás más en nafta de irte el costo de nafta y cochera que lo que puedes sacar haciendo un poder. La cosa es que hoy están separados, se separaron hace 6 meses, el señor se fue de la casa y no pagó un peso más. La señora es una profesional, sí, pero los niños, gente que vive en un barrio privado, 4 hijos, 4 colegios privados, si esta mujer no tuviese una red de contención de sus hermanos, hoy no sé qué hubiese hecho. Es decir, la vulnerabilidad no siempre está asociada a la pobreza, está asociada a las circunstancias y este estereotipo que este grupo familiar, que es un grupo, en realidad ella vivió dentro de esto, ella aceptó esto, y usted me va a decir, está bien, lo aceptó. Sí, lo aceptó. Estas fueron las condiciones de este matrimonio y ahora que se produjo el cese del matrimonio, el hombre renunció al trabajo, que tenía un trabajo como escribano de gobierno de uno de los municipios, de manual, renunció al trabajo y no pasó un peso más, solo paga el colegio. Y es una familia que tiene un gasto mensual aproximado de 200.000 pesos. Es, por supuesto, que la mamá en primero empezó a recortar, se terminaron todos los gastos extras, la señora que la ayudaba, entonces él dice, anda a trabajar, y si tuve que despedir a la señora que me ayudaba. O sea, este mismo proceso que se torna en un círculo vicioso. Entonces yo comparto con el colega que no toda mujer es vulnerable, pero y que por lo tanto no en todos los casos vamos a estar hablando de violencia de género. No por el hecho de ser mujer, yo tengo que decir que hay un caso de violencia de género. Lo que tengo la obligación de ver es que si hay una mujer involucrada en un conflicto familiar, tengo que ver si ese conflicto respecto del cual ella está reclamando la intervención de la justicia no tiene a la base un supuesto de estereotipos que pueden generar un caso de discriminación. Este es un poco la idea de estos intercambios, la diferencia, bueno, ahí están, Doctora, ¿quiere que sí. le comente un poco lo que escribieron? Sí, lo estoy leyendo, pero me parece bien. que, no sé si hay algo más, pero creo que ya puedo seguir, ¿no? Sí, Bien, adelante, entonces, espera. bien, les quiero contar un caso también el 17 de marzo de este año, resuelto por el Tribunal Supremo Español, donde se condena al progenitor y a la nueva pareja mujer, porque esto de la sororidad es un invento de Simone de Beauvoir, pero que no siempre la sororidad es, como ella bien dice, como bien dice ella en el segundo sexo, las mujeres las alianzas de mujeres con mujeres son mucho más difíciles que entre cualquier otro colectivo marginado o estructuralmente desventajado. La nueva pareja aliada con el hombre para insolventarse, para que esté insolvente y no pague alimentos. Y el Supremo de España dice esto, puede configurarse como una especie de violencia económica, dado que el incumplimiento de esta obligación de alimentos deja a los propios hijos en un estado de necesidad, el que, ante su corta edad, carencia y autosuficiencia, necesita del sustento alimenticio del obligado a prestarlo, que tiene, por supuesto, una obligación natural moral. Pero además dice, si no se satisface la pensión, será el progenitor que queda con ellos en custodia, como decía la colega recién, quien tiene que sustituir con su esfuerzo personal aquello que no ha puesto el verdadero obligado. Y entonces dice, se ejerce esta doble victimización sobre los hijos, sobre el progenitor que los tiene bajo su cuidado. El Supremo Tribunal de España también adhiere a esta postura. Y volviendo a Argentina, uno puede, digamos, pasar revista de varios pronunciamientos en donde ya hacen referencia
aplicando las normas del 550 al 553, justamente a que el incumplidor está incurriendo en violencia económica, la violencia definida por la ley 26485, artículo 5.4. Este caso, que no está firme todavía, resuelto por la doctora Victoria Famanes, juzgado nacional civil 92, donde también lo condena, dispone la prohibición de salir del país, pero también hace referencia a que esto es violencia económica. Tienen allí ustedes la cita. Y dos más que tengo. Uno que fija, aquí tienen ustedes la nota para el que no paga de alimentos como un supuesto de violencia económica de Melanie Salcido comentando este fallo de Morón, donde dispone aplicar 2 veces la tasa activa más alta que cobran los bancos a sus clientes para la deuda alimentaria, o sea, aplica la última parte, 552, prácticamente intereses punitorios, y desarrolla por qué las circunstancias del caso. Había un acuerdo de alimentos entre ambos. La mujer reclama, porque además se quedó sin trabajo, y lo que reclama estaba dentro del contexto de lo pactado que el hombre debía pagar por ese acuerdo. Pero además, el hombre no justifica por qué no quería cumplir, sino decía que en definitiva ella era la que tenía que asumirlo. El hombre habitaba en un barrio privado con potencialidad económica, con la potencialidad económica que ello indica. Dice, no se encuentra en juego solamente un tema patrimonial, sino también circunstancias que tienen que ver con la subsistencia de los hijos. Si no se paga porque no se quiere, y este es el punto, esto es violencia económica. Y este yo creo que es el punto central. Estamos hablando de que no se paga porque no se quiere. Si no se quiere y no se quiere digamos, para producir un daño, para controlar, muchas veces se hace para controlar también las relaciones de la progenitora, que no tenga tiempo para salir o que no tenga tiempo para rehacerse una pareja porque tenga que dedicarse a trabajar 23 horas por día, es decir, las razones son múltiples. Y también esta Cámara habla de la prevención del daño, ¿no? Y por eso aplica el 552, como tomando este principio precautorio, ¿sí? Al decir que si yo no pongo una tasa de interés el doble de lo que correspondería a la tasa activa, este hombre va a volver a incumplir. Entonces, quiero que le cueste muy caro no cumplir para que esta situación no se repita en el futuro. Y por último, en tema de violencia económica, ustedes habrán leído en estos días una situación que se dio en Mendoza. Ha sido muy mediático también esta sentencia de la Corte de Mendoza, que confirma una sentencia de un tribunal penal de San Rafael, que está en el sur de Mendoza. Una ciudad bellísima para ir a visitar y tomarse allí también unos lindos vinitos, andar en bicicleta, hacer deportes de montaña. Pero lo cierto es que este hombre, que es un agropecuario, que tenía un matrimonio con una señora y un hijo común, hace un convenio de divorcio y pactan que le va a pagar 15.000 pesos por mes a la señora, en forma vitalicia. Cumple 2 meses y de ahí en adelante no paga nunca más, se insolventa totalmente y en esto de insolventarse, además, era una persona con altísimo nivel de vida, vehículos de lujo, pero nada a su nombre, cede las acciones, por ejemplo, de sus sociedades a sus empleados, que son analfabetos, la Toyota Hilux, que era la que él usaba, está a nombre de la concesionaria de autos que se la vendió con una autorización de manejo para él, o sea, todo de manual. La Cámara lo condena a 3 años y 6 meses de prisión para que tenga condena a prisión efectiva. La Corte confirma, este señor, bueno, estuvo fugado un tiempo, pero ahora apareció y parece que le toca al menos unos meses de estar a la sombra. Yo, como abogada de que ejerzo el derecho de familia y que estoy convencida de la justicia de familia componedora del conflicto, tengo un sabor agridulce con esta sentencia. Por un lado, pienso, bueno, alguien le ha dicho a este señor y a todos los señores como este que puede no ser impune sus mecanismos
de maltrato económico. Bien por eso, pero por otro lado, lamento tremendamente que la justicia de familia no haya podido componer este problema, que haya actuado tarde, porque cada vez que llegaban a embargar algo, 5 minutos antes el señor había hecho los movimientos, y siempre tarde. Y esto es lo que a mí me genera mucho desazón. Creo que estos temas se arreglan en la justicia de familia. Claro que la justicia penal viene a ser la última ratio cuando ya no hay más nada para hacer. Es de esperar que la justicia de familia pueda actuar en forma oportuna para que esto no tenga que suceder. Que nadie quiere un señor que vaya preso porque no paga los alimentos, porque vaya a saber si lo que este señor vive en la cárcel no hace que después salga y la mate a la pobre mujer. No lo sé, espero que no suceda nada más. Pero digo, las cárceles no son los mejores lugares para componer los conflictos familiares, y este es un conflicto familiar. Ahora, acá parece que no había más nada para hacer. Bien, este es el último contenido que yo quería compartirles respecto al segundo principio, la necesidad de resolver los temas alimentarios con perspectiva de género. Vamos construyendo entonces un árbol donde partimos de si estos son temas de derechos humanos, también la perspectiva de género es un tema de derechos humanos, la coparentalidad también. La coparentalidad surge de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 5, el artículo 18, el artículo 7, los niños tienen derecho a ser criados por ambos padres, a compartir con ellos, ambos son responsables. La CEDAW también, el artículo 16, las responsabilidades compartidas dentro del matrimonio entre hombre y mujer. O sea, el principio lo tenemos claro. También lo tenemos en nuestro Código Civil y Comercial, que desarrolla todo un sistema vinculado al ejercicio de la responsabilidad parental, el artículo 638 en adelante, que tiene algunas connotaciones que nos están dando algunos dolores de cabeza. A nosotros, me imagino que a ustedes también. Yo dije, voy a desarrollar reglas y quiero desterrar mitos. Vamos a ver si puedo. Desarrollar reglas es fácil, porque tenemos una regla que dice que ambos progenitores, los dos, la corresponsabilidad existe, tienen derecho, tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos conforme su condición de infortunio, aunque el cuidado esté solo a cargo de uno de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de alimentos, la gran duda es, o el meollo de la cuestión, se centra en determinar hasta antes del Código Civil y Comercial era determinar el monto de la cuota. Ahora es determinar si procede y si procede, cuánto. Con respecto al primer tema, monto de la cuota, sabemos que tenemos dos pautas o parámetros centrales o troncales que hay que tratar de equilibrar: las necesidades de los hijos y las posibilidades del alimentante. Las necesidades de los hijos, y en este caso vamos a hablar de las posibilidades de del padre y la madre. Las necesidades de los hijos, existe también un mito que dice las necesidades se presumen. Claro que se presume que el chico come, se educa, se viste, tiene que vivir bajo, digamos, tener un hábitat donde vivir, vestirse, atender su salud. Pero lo que no se presumen son los montos de cada uno de esos rubros. Por tanto, es imperativo que contar con la prueba suficiente como para poder decir si este chico va a un colegio privado y tiene no sé, uniforme, comen en la escuela, los compañeritos todos tienen celular, computadora, no es lo mismo que si se trata de una persona que tiene papás que son empleados más rasos, por ejemplo, de un municipio. Por supuesto, también se va a comer, va a ir a la escuela, se va a vestir, pero no van a ser los mismos los rubros. Entonces, es necesario valorar y probar esto. Y con respecto a las posibilidades del alimentante, que yo digo,
lo que tengo que enfocarme cuando tengo un alimentante que tiene alto nivel de vida es en probar las necesidades de los hijos, porque el alto nivel de vida del alimentante, bueno, va a surgir de indicios, indicadores, pero si yo no probé las necesidades, no me van a fijar una cuota alta en ese sentido, y viceversa. Si yo tengo un papá que tiene muy pocos recursos, pero tengo acreditado las necesidades, yo pregunto, y esto también, creo que si la respuesta no es satisfactoria, es un tema de violencia, ¿quién va a sostener a estos niños que tienen estas necesidades que se encuentran acreditadas? ¿La mamá o aquel que lo tiene bajo su cuidado? Entonces, la búsqueda del equilibrio entre las necesidades que son como el piso sobre el cual se asienta la cuota y las posibilidades que ahí van jugando como techo y piso, es lo que se busca en definitiva para alcanzar una sentencia justa y bien fundada. Sí hay acuerdo. Claro que esto hay que pasarlo por el tamiz de los tiempos de pandemia y no solo por el enorme parate de la economía, sino también porque las imposibilidades digamos, desarrollar muchas actividades, por ejemplo, los gastronómicos, que estuvieron tanto tiempo cerrados, en la hotelería, o sea, muchas actividades que no han podido, aunque uno fuese un profesional, digamos, trabajador autónomo, no han podido llevarse adelante. Entonces, pero sí, más allá de eso, la jurisprudencia dice que si uno tiene un hijo, tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para satisfacerse, todos los esfuerzos indispensables para satisfacer sus necesidades. No es que porque yo tenga un hijo, tenga otro, se me pueda decir, no, pero yo tengo un trabajo de 4 horas, o no puedo conseguir otra cosa. La jurisprudencia, al menos una buena parte de la jurisprudencia, está diciendo, usted tiene un hijo, tiene que tener responsabilidad, tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para sostener a este hijo en las mejores, digamos, de la manera, cubrir las necesidades de la manera más completa. Esto de las necesidades de los hijos se presumen, ya se los conté. Ahora bien, uno de los puntos es la prueba de las necesidades del alimentante. Esta mañana un alimentante decía en una audiencia que él lo han echado del trabajo, que ahora está viviendo de una economía informal, y que, bueno, que la mamá tiene un negocio y entonces la mamá también, recién está empezando, y entonces él sostenía que no hay que fijar cuota alimentaria en beneficio de la mamá porque los dos están más o menos en las mismas condiciones económicas. Hoy están más o menos en las mismas condiciones económicas, porque este señor tiene 3 o 4 inmuebles que puede alquilar, una casa importante, mientras la mamá con el niño viven en un departamento de 50 mucho más chiquito, tiene una profesión y ha tenido siempre muy buenos trabajos. La expectativa de que él consiga un mejor trabajo que salga de esta situación existe, y por tanto el argumento es la prueba de las necesidades, de las posibilidades del alimentante. Es cierto, usted hoy no tiene trabajo, pero habrá una serie de indicios que acreditarán cuál ha sido su condición y cuáles son sus potencialidades, y muy probablemente la cuota se fije teniendo en cuenta estos indicios. Eso sin perjuicio de la obligación también de aportar prueba por parte de él conforme el 710, ¿no? La importancia de la conducta del alimentante. Bien, entonces, a partir de esta regla, los padres tienen que alimentar a sus hijos conforme a la condición y fortuna. Condición de los padres que se debe de algún modo tener en cuenta, donde la actividad procesal del alimentante es considerada en el proceso, tiene impacto en el proceso, y la necesidad de acreditar las necesidades de los hijos que, si bien se presuman, no los rubros, no los montos. Ok, reglas.
y todo lo que comprende, que es la cuota más más completísima, conforme lo he puesto en el 659. Todo lo que gastan los hijos. Ahora bien, ¿cuáles son los mitos para desterrar? El primer mito, este mito del 50 cada uno. Como ambos tenemos corresponsabilidad alimentaria, entonces 50 cada uno, si estos papás, si este niño gasta 10 pesos para vivir, papá y mamá tienen que poner 5 cada uno. Pues no, pondrán teniendo en cuenta dos elementos: quién cuida y cuánto ganan. Si la condición es fortuna, es fundamental. Y tener en cuenta también esto de los casos de madres sin ingresos, como el que les contaba recién de esta escribana. El segundo mito es este del nivel de vida de la convivencia que les anticipé. Que esto no responde a una norma, a una regla. Recuérdense que el artículo dice que los alimentos comprenden todos estos rubros, pero van a ser proporcionales a las posibilidades económicas de las obligaciones de los obligados y a las necesidades del alimentado, y no dice nada más. No dice en ninguna parte que hay que mantener digamos, el nivel de vida de los hijos. Entonces, también es otro mito que habría que desterrar. El tercer mito es que si quien reclama tiene recursos, entonces la cuota no procede. Esto claramente no puede tenerse en cuenta porque, en definitiva, lo que dice la doctrina y la jurisprudencia es que si hay dos que tienen recursos, entonces las condiciones de los hijos van a ser mejores. Que pague uno no implica liberación del otro en cuanto a sus responsabilidades. El otro mito es el famoso porcentaje de los ingresos del alimentante. El otro día estábamos en una audiencia y una jueza mendocina dice: muy bien, acá tenemos que fijar alimentos provisorios. La ley dice que los alimentos provisorios son el 20% y del salario del alimentante, y los definitivos son el 25%. Agarra el bono de sueldo del alimentante y dice: este señor gana 50, o sea 10, y luego el 10 lo provisorio. No, tampoco les estoy viendo la cara, pero los que me conocen se imaginarán mi cara de sorpresa, por decir algo atinado al contexto académico de este encuentro, pero indudablemente esta jueza había inventado una norma, porque esto del 20%, aunque puede haber una práctica de los porcentajes, en verdad, lo que importa, yo le decía: mire, señora jueza, ese bono de sueldo no es que usted está manejando, no es real, no responde a todos los ingresos, porque estos chicos, mientras estaban con el papá hasta el mes pasado, tenían estos gastos. Explíquenme cómo de pronto estos gastos que pueden representar hoy el 60% del salario, cómo de pronto este señor ha disminuido tan considerablemente sus ingresos, y ese es el problema de los porcentajes y de los salarios, digamos, de los bonos de sueldo. Bueno, lo cierto es que en definitiva no se fijó alimentos, y vamos a tener que litigar, porque antes que me fijen el 20%, prefiero que lo va a tener que resolver eso en la Cámara de Apelaciones. Pero esto sigue siendo un mito respecto al porcentaje. Fíjense que dice este fallo de Jujuy: es improcedente el cuestionamiento realizado porque el hombre decía que tenía que ser el 30% por los hijos. En este caso es el 48%. ¿Y qué? Si está probado que los hijos gasten el 48%, será entonces esa la suma que deberá ser afectado al salario cuando se va a tomar un porcentaje del salario. O sea, mito de que hay un porcentaje legal, hay que desechar. Y el último mito, y es aquí donde vamos a tomar el último tiempo para compartir estas reflexiones sobre que si el cuidado es compartido, no se deben alimentos. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué? ¿De dónde surge?
Surge de este famoso de 666 que quiso arreglar el problema y de algún modo no lo arregló tanto. Recuerden ustedes que dice que si ambos progenitores, el cuidado personal es compartido, ahora vamos a recordar las diferencias, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno se hace cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado y los gastos comunes se reparten por mitades. Si los recursos no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro, y acá es la única pauta que habla de nivel de vida, donde dice que el hijo, para que el hijo tenga el mismo nivel de vida en ambos hogares. Esta cuestión de el hijo, esta es la única pauta comparativa que hace el del nivel de vida el Código Civil y Comercial. Los gastos comunes siempre se van a ser solventados por los progenitores de conformidad con lo expuesto en el artículo 658, que me está diciendo condiciones fortuna. Entonces, atenti, serán soportados por ambos, pero no por mitades. Porque si la condición y fortuna de uno es mucho mayor que la del otro, sabemos que también van a estar incluidos allí en esa cuota alimentaria. Si los ingresos son los mismos, sí que será 50% cada uno. Entonces, en los problemas que trae esta norma, el primero es determinar si se aplican los casos de cuidado compartido en distinto. Este fallo del tercero que les acabo de contar dice que sí, que se aplica exactamente igual. También tenemos un precedente de Corrientes que dice que se aplica exactamente igual, tanto que el cuidado sea compartido en distinto como en la modalidad alterna. Por si hay colegas que no están en la diaria de lo que representa el cuidado de los hijos y las dos modalidades que tiene el Código de Cuidado Indistinto, compartido, yo recuerdo. El cuidado de los hijos es quién convive con él. Es la relación de alguna manera de convivencia y la cotidianeidad. El ejercicio de la responsabilidad parental es como un piso superior que le pone todo un manto a lo que implica el cuidado, porque el ejercicio hace las funciones, digamos, más importantes o trascendentes que incluyan también los temas de representación. El ejercicio sabemos que la regla es que es compartido, pero el cuidado puede ser compartido o unilateral. Si es compartido, si es unilateral, no tengo duda de que es más o menos igual que antes. Pero cuando el ejercicio es compartido, con cuidado, compartido, como tenemos dos modalidades de cuidado que no están muy claras, la verdad, en el código, que hay que seguir desmenuzando esto de la interpretación, puede ser indistinto o alternado. Miren, a mí lo que más resultado me da para entender o para explicar cuándo el cuidado es indistinto y cuándo es alternado, es cuando es indistinto cuando hay una residencia principal del hijo. En cambio, es alternado cuando de la forma en que se organiza ese cuidado no se puede hablar de una residencia principal. Ejemplo, 2 días y 2 días, una semana y una semana, un día y un fin de semana. Eso, donde uno no puede decir que hay un cuidado, hay una residencia principal, es indistinto. Y eso es la regla en el Código Civil y Comercial. Dice Miraji que en definitiva está recogiendo la práctica cotidiana, porque él asocia el concepto de cuidado a tenencia, y en definitiva dice, está recogiendo la práctica existente ante la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Sea como sea, se comparta o no la opinión de Mauricio Miraji, lo cierto es que el indistinto, que es la regla, claramente si hay una residencia principal, yo no dudo que el derecho alimentario o la contribución alimentaria, como me encantó lo que dijo la colega recién, existe. O sea, porque hay que pagar gastos de vivienda, sobre todo, además de todos los otros gastos. Y si hay una persona una residencia principal, lo más probable es que esta persona que tiene a su cargo la residencia principal, el cuidado, tenga además más tiempo y administre los gastos del hijo. Sin perjuicio que pueda haber gastos en especie, que todo el mundo paga el colegio, la prepaga, el club, bueno, y diferentes gastos rubros que se puedan pagar en especie.
Entonces, a mi modo de ver, esto de que el 666 habla de cuidado compartido y no haga la distinción entre indistinto y alternado, no me complica demasiado. Porque claro que en el indistinto siempre va a haber un derecho a contribución alimentaria porque hay gastos de la residencia principal del chico que deben ser sostenidos. El problema fundamental está entonces en cómo articulo esto con las variables. ¿Cuáles son las variables? Recursos y tiempo. La primera variable de recursos ganan 50, pero la mujer paga alquiler y tiene otros hijos. O tiene otros costos de traslado. O el señor gana más que ella, pero paga alquiler. ¿Cómo se computa esto de los recursos? A mi manera de ver, se computan tanto los ingresos como los gastos que se puedan acreditar. Si hay un alquiler que se está pagando, por supuesto que esto hay que tener en cuenta porque no son recursos genuinos. Si se está pagando ese alquiler, porque en definitiva se produjo la separación, yo no puedo no tenerlo en cuenta. Primera variable. Segunda variable, el tiempo. Aquí, decía, es un caso fácil, porque el cuidado compartido indistinto es fácil porque hay una residencia principal, y en el caso del alternado, aquí hay como dos posibilidades, que la cantidad de tiempo sea la misma, o que haya una diferente cantidad de tiempo, por ejemplo, y esto es lo que se ha llamado bloques de residencia, está el chico las vacaciones con la mamá en Mendoza y el periodo escolar con el papá en Buenos Aires o en Posadas, es decir, otros mecanismos o posibilidades de cuidado alternado donde se insiste que ambos tienen el cuidado, que no puede ser indistinto porque no hay una única residencia, y se comparten de alguna manera, pero hay más tiempo en uno que en otro. Ahí los límites son más finitos entre el cuidado, digamos, alternado y la existencia o no de residencia principal. El problema está cuando empezamos a combinar las variables y aparece el tema de la manipulación del tiempo y viene el papá a decirte, los chicos están conmigo 14 días, porque son 2 días y un fin de semana, después la otra semana 2 días y no el fin de semana. Quiero que estén 15 para no pagar alimentos, porque así si está la misma cantidad de tiempo que conmigo, que con él, que con ella, no voy a pagar alimentos. Pues esto es una realidad, muchas veces en los planteos, es donde empieza a complicarse la cuestión. Yo, para no dilatar demasiado y dejar espacio para preguntas, quisiera dejar en claro que hay casos que son fáciles. Si está más tiempo con una y hay menos recursos, que es el caso de Corrientes, que tuvo tanto impacto mediático, que el chiquito con discapacidad, no tengo duda que la cuota procede. El papá decía no, porque estaba la interpretación de que si es el compartido indistinto, él también aporta en cuidado y no tiene derecho, y comparto la decisión del tiempo de Corrientes. Pero en ese caso puntual, el hijo tiene una discapacidad, la mamá tiene más tiempo de dedicación y la mamá gana menos. Pero en este otro caso de Mendoza, también es parecido, solo que hay un cuidado compartido alternado. Lunes, miércoles y viernes con la mamá, jueves y viernes con el papá. Esto es algo que se usa bastante en Mendoza. Están el lunes con uno, lo lleva a la escuela, al día siguiente lo busca el otro y así, y un fin de semana con cada uno. Tiempo el mismo con cada progenitor. La sentencia aumenta la cuota, hay un periodo de aumento y la sentencia de primera instancia hace lugar a un aumento del 25% de los gastos digamos, de los ingresos del progenitor. La asesora, que yo la verdad que todavía me pregunto cuáles son el rol que piensa que tienen que tener los asesores que piden una reducción de cuota alimentaria que es para los hijos, dice que es mucho, 25, que se reduzca al 20. Y el hombre ofrece el 10. La Cámara habla justamente de las modalidades y matices del cuidado compartido y desarrolla este fallo, después se los puedo compartir.
hace mucho hincapié en las posibilidades económicas de cada uno y dice, yo tengo que tener en cuenta los recursos, si son o no equivalentes y cómo se solventan estos gastos comunes. Porque una cosa es que yo diga que papá paga el colegio completo y la obra social completa, donde de alguna manera, si hay los mismos ingresos, ya está compartiendo, digamos, ya se está haciendo cargo de la parte proporcional de la mamá y de alguna manera eso es cuota, porque la mamá no tiene que pagar esos gastos o no. Entonces hay que considerar todo esto. Y fíjense que toqué al revés. Y dice, pero acá puntualmente, aunque el cuidado es compartido alternado en la misma cantidad de tiempo, él gana más que ella, gana mucho más que ella, el triple, más del doble, y por tanto hace lugar digamos, confirma el aumento, aunque tiene en cuenta que el papá está un poquitito menos, que esto no me gusta porque lleva la manipulación, como les dije antes, un día menos con la mamá, y entonces son en total, son 16 días o 17 días con la mamá y 13 con el papá, cosa que pues no me gusta, lleva la manipulación, me quedaba tranquila con el otro planteo o argumento, y entonces fija la cuota en definitiva en 20, o sea, toma el dictamen de la asesora y reduce la cuota que se había fijado en 25 a 20. Pero más allá de que no me gusta esta reducción, lo que sí se los dejo porque valora las distintas tensiones que se generan entre las variables tiempo y recursos. Este es un caso que también se los dejo para ver, no me quiero detener, pero acá los casos difíciles son estos. ¿Qué pasa cuando no tengo más tiempo pero tengo más recursos? ¿Se puede reclamar gastos comunes? Esto es, puedo decirle, no tengo más tiempo pero tengo más recursos, pero bueno, vos contribuí más a pagar completa la cuota del colegio, pagar completa la cuota de la prepaga. Más tiempo, más recursos, pero más gastos. Recién les dije que para mí, para calcular realmente los recursos, hay que restar los gastos cuando estos gastos están justificados en el contexto, ¿no es cierto?, de la dinámica familiar, por ejemplo, un gasto de alquiler o otros hijos. Y en los casos de igualdad de tiempo, igualdad de recursos, pero uno tiene más gastos, creo que también esto está más o menos claro. La atención para mí está dada por el supuesto en donde, digamos, tengo más tiempo con el hijo, pero tengo más recursos. ¿El otro tiene que contribuir? Sí, el otro tiene que contribuir de alguna manera, porque si no, esto puede estar generando una situación de desigualdad. Ahora, no me venga a traer la planilla Excel con los kilos de pollo y la cantidad de litros de aceite de oliva que se usa para poner en los fideos, como pasa en las mediaciones en Mendoza, y nos ponemos a discutir sobre estos temas. ¿Esto qué quiere decir? Mi conclusión sobre este punto es la siguiente. La situación se complicó, ya no son fáciles los juicios de alimentos, hay que pensarlo bien a la hora de decidir qué sí reclamar y cuánto reclamar. Y creo que me encantó la propuesta de la colega de hablar de contribución, porque lo que hay que pensar es si sería justa o no la existencia de esta contribución alimentaria, en el caso concreto, viendo la cantidad de tiempo que se comparte, viendo los recursos que cada uno tiene, descontando los gastos, pero siempre, por supuesto, por eso esta búsqueda de equilibrio entre la interpretación sistémica y finalista del caso concreto, teniendo en cuenta lo que dijimos antes, no puedo dejar de ver también la perspectiva de género si subyace aquí un tema de estereotipo. El último principio, que solo se los dejo así como planteado, es el de las autonomías. Ustedes saben que los padres deciden antes que los jueces, esto es fundamental a través del plan de parentalidad, y los hijos tienen autonomía para el reclamo. Legitimación, se me fue 2T, legitimación para el reclamo. Los hijos deben ser oídos en los juicios de alimentos. Aquí hay todo un barullo sobre si deben ser citados o no. En los juicios de responsabilidad parental, de cuidado siempre. Y en los juicios de alimentos, hay posturas que dicen que sí, hay tribunales que sostienen que sí, la Cámara de Familia de Mendoza dice que no, que es un tema de adultos, sin perjuicio de lo cual, más de una vez, la voz de los chicos para contratar efectivamente cuál es el rol que cada uno de ellos cumple en el
el sostenimiento, a veces puede ser de utilidad, pero también depende de la edad de los hijos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y estos temas que quedan luego para el debate, que si quieren los charlamos, qué pasa con la atribución de vivienda de la cuota, quién decide el quantum del gasto, si va a escuela pública o privada, si paga una prepaga privada o sindical, si el que cuida es el cuidado unilateral, no hay duda que el que cuida, pero si no, el tema del ejercicio compartido también me está modificando las decisiones respecto de quién decide qué colegio va, quién decide si va a un club o a otro, si practica alguna actividad deportiva u otra. Y finalmente el tema costas, que solo les cuento que en Mendoza la ley dice que las costas en los juicios de alimentos se imponen al alimentante aún en casos de allanamiento, salvo que a quien haya demandado lo haya hecho sin razón y entonces se le pueden imponer al abogado o al representante legal, pero no para los casos en que se trata de alimentos debidos a los hijos. Esto, como es una norma que a mí me parece de mucha potencialidad, se aplica solo en primera instancia, la Cámara de Apelaciones no aplica esta regla, parece que no se enteró, por más que uno se la pida y se la pida, pero no la aplica. Y bueno, creo que nada más. Yo sé que es un tema complejo, por eso me parecía muy atinado recordar a Wittgenstein, apellido que siempre me resulta difícil decirlo, más cuando vengo a ser acelerada como ahora, pero donde dice que sin las partes no podemos comprender el todo, pero sin el todo tampoco podemos comprender las partes. Este es un caso justamente de un rompecabezas donde cada piecita tiene que tener su lugar. Si de alguna manera moví una piecita, el resto de las piecitas se van a mover. La complejidad está al orden del día. A mí cuando me vienen a decir, porque fulanito de tal paga 10 pesos de alimento y a mí vos me estás diciendo que tenés que pagar 50. Yo, en general, a los alimentantes les hago pagar. Por principio, digamos, por filosofía moral. Pero yo siempre les digo, ninguna situación es igual a otra porque hay que valorar absolutamente todas las condiciones de un proyecto de familia y de un contexto, de un proyecto y de un contexto, en definitiva, real de familia, que no se repite en ningún caso. Entonces, no me vengas aquí a querer trasplantar la solución de uno al otro. Por eso no van las tablas de cuotas alimentarias como tienen los españoles, y menos aún en estos contextos como estamos teniendo nosotros de cuidados compartidos. Les recuerdo, por último, que ustedes saben que las jornadas nacionales de Derecho Civil, donde se van a tratar los temas en la Comisión de Familia de socioafectividad e interés superior de los niños, se pasaron para el año que viene, 22, 23, 24 de septiembre del año que viene. Ojalá, en este contexto, la verdad que cuando se decidió pasarla, apostábamos a que esto iba a ser posible. Espero que lo podamos concretar, que nos podamos ver en Mendoza. Los espero para brindar en Mendoza el año que viene.